¿Alguna vez te preguntaste por qué el sueño moderno parece tan interrumpido? Contamos con los mejores colchones, las habitaciones más tranquilas y un sinfín de asesoramiento. Aún así, la gente todavía se despierta agotada. La gente medieval, por otro lado, tenía un patrón de sueño que funcionaba tan bien que podría ser el mejor de la historia. ¿El secreto? Vamos a averiguarlo. Si alguna vez te has despertado a las 2 de la mañana y has pasado horas mirando el techo, aquí tienes una revelación sorprendente. La gente medieval habría considerado que su patrón de sueño era completamente normal. De hecho, probablemente se preguntarían por qué no estabas despierto haciendo algo productivo durante esas tranquilas horas de medianoche. Las comunidades medievales practicaban lo que los historiadores ahora llaman sueño bifásico. Durmieron en dos fases distintas. Cuando caía la oscuridad, se acomodaban para su primer sueño, que duraba aproximadamente 4 horas. Luego se levantaban durante aproximadamente 2 horas antes de regresar a su segundo sueño hasta el amanecer. Durante estas horas de medianoche, los hogares medievales cobraban vida de forma sutil, compartiendo historias con su esposa, mientras que los monasterios registraban a monjes usando este tiempo para sus más profundas oraciones y contemplación. Algunas personas escribieron cartas a la luz de las velas, otras hicieron manualidades y muchas simplemente se sentaron a conversar tranquilamente. Estas no fueron consideradas interrupciones a su sueño. Eran partes esenciales de su ritmo diario. El original no se quemó el aceite de medianoche por procrastinación. Fue parte del plan desde el principio. Las horas de medianoche también cumplen funciones prácticas en las comunidades medievales. Los registros municipales muestran que los artesanos a menudo aprovechan este tiempo para supervisar el estado de sus animales o para ralentizar los procesos de cocción. Los panaderos comenzaban a preparar su masa, aprovechando el tiempo perfecto de fermentación entre tandas. Incluso en los hogares ricos, estas horas tenían su utilidad. Las damas aprovechan este tiempo para ponerse al día con su bordado, lejos de las exigencias del día. El momento original para mí ocurrió mientras todos los demás roncaban durante su primer sueño. Lo que hace que el patrón de sueño sea fascinante es lo natural que parece ser para los humanos. Cuando en la década de 1990 los investigadores realizaron experimentos en los que las personas vivieron sin luz artificial durante varias semanas, los participantes cayeron naturalmente en el mismo patrón de sueño de 2 fases. Sus cuerpos se adaptaron automáticamente a lo que la gente medieval sabía desde siempre. Así era como debían descansar los humanos. Resulta que nuestros antepasados no padecían privación de sueño. Estaban iluminados por el sueño. La práctica también dejó su huella en la literatura medieval. Los cuentos de Canterbury mencionan personajes que se levantan entre sueños para vivir diversas aventuras, mientras que las guías domésticas de la época brindaban recomendaciones específicas sobre actividades adecuadas para la medianoche. Algunos incluso sugirieron que los pensamientos y las conversaciones durante esas horas tenían un significado especial porque la mente estaba en su estado más claro. Los gurús de la productividad medieval habrían tenido mucho provecho de este espacio de tiempo sin explotar. Los textos médicos de la época muestran que los médicos consideraban que esta vigilia a medianoche era beneficiosa para la salud. Creían que ayudaba con todo, desde la digestión hasta la claridad mental. Un médico escribió que los sueños del primer sueño podían revelar enfermedades, mientras que el periodo entre sueños era perfecto para contemplar su significado. Otro recomendó realizar estiramientos suaves durante este tiempo, aunque desaconsejó específicamente la práctica vigorosa con la espada. Aparentemente algunos caballeros entusiastas necesitaban este recordatorio. El original no hace ejercicio antes de acostarse. Advertencia. La evidencia arqueológica encontrada en hogares medievales revela cuán extendida estaba esta práctica en toda Europa. Las excavaciones han descubierto rincones para sentarse y bares en casas comunes diseñados específicamente para estas actividades de medianoche. Se han encontrado portavelas especiales para velas de junco y velas finas de larga duración, perfectas para leer a medianoche o hacer manualidades, en hogares de todas las clases sociales, lo que sugiere que esto no era solo un hábito de los ricos. El acogedor rincón de lectura original no estaba junto a la chimenea. Estaba donde quiera que te estacionaras a las 200 am.
Una colección de cartas de una mujer noble francesa en 1465 describe el uso de este tiempo para escribir poesía, afirmando que el silencio entre sueños le traía la inspiración más clara. Los registros de un comerciante muestran una contabilidad cuidadosa realizada durante esas horas, señalando que su mente estaba más aguda para los números en la tranquilidad de la medianoche. Los insomnes medievales no contaban ovejas. Estaban contando dinero real. Los relatos más fascinantes provienen de hospitales medievales, donde los registros de enfermeras mencionan regularmente que los pacientes estaban más habladores y lúcidos durante su periodo de vigilia de medianoche. Utilizaban este tiempo para administrar ciertos medicamentos y registrar síntomas, creyendo que las observaciones realizadas entre los sueños eran particularmente fiables. Las rondas hospitalarias originales ocurrían cuando los médicos modernos dormitaban en la sala de descanso. Para la gente medieval, este despertar nocturno no significaba solo estar despierto. Se trataba de experimentar un estado de conciencia único al que llamaron la hora de la vigilia. Creían que esta época tenía cualidades especiales. Las oraciones tenían más probabilidades de ser respondidas, los pensamientos creativos fluían más libremente y las conversaciones alcanzaban significados más profundos. Si bien podemos considerar sus creencias como supersticiosas, los estudios modernos del sueño han demostrado que este periodo entre las fases del sueño a menudo produce un estado distintivo de alerta relajada, perfecto para la contemplación y la actividad suave. La práctica original de atención plena no requería una aplicación. La gente podía recordar con notable precisión lo que estaban haciendo durante esas horas, ya que era una parte tan distinta y valorada de su día. Varias ciudades medievales muestran que las coartadas relacionadas con las actividades entre el sueño se tomaban particularmente en serio, ya que se consideraba que este era un momento de mayor conciencia y memoria confiable. La historia original de Tengo una coartada perfecta no trataba sobre estar en una fiesta. Se trataba de bordar a la luz de las velas. Lo notable de este patrón de sueño medieval no era solo su existencia, sino cómo creaba un tiempo especial para la reflexión y la conexión que nuestro mundo moderno ha perdido en gran medida. Y en esas tranquilas horas oscuras, con solo el suave parpadeo de la luz de las velas para hacerles compañía, la gente medieval descubrió otro secreto para un sueño perfecto. Los dormitorios modernos a menudo parecen Times Square a medianoche. Teléfonos brillantes, aparatos electrónicos parpadeantes y luces de la calle asomándose a través de las cortinas. En contraste, los caballeros medievales conocían una oscuridad tan completa que nos resulta casi imposible imaginarla. La noche medieval era absolutamente profunda y oscura. No había luces en la calle, ni pantallas brillantes, ni siquiera mucha luz de luna en ciudades abarrotadas donde los edificios altos bloqueaban el cielo. Las únicas fuentes de luz eran el fuego, las velas y las lámparas de aceite. Y no se usaron a la ligera. Una sola vela podría costar el salario de un día de un trabajador promedio, lo que hacía de la luz artificial un lujo que la mayoría de la gente usaba con moderación. Incluso los comerciantes ricos normalmente solo tenían 3 o 4 velas a la vez. Eran tan valiosas que algunos testamentos medievales mencionaban específicamente la herencia de velas parcialmente usadas. Un caso particularmente divertido de York menciona una disputa familiar por una vela de cera de abejas medio quemada y de tamaño considerable. Al parecer, incluso el drama de la herencia medieval tuvo sus puntos brillantes. Sin luz artificial, los patrones de sueño de las personas se alinean naturalmente con el atardecer y el amanecer. El cuerpo humano produce melatonina, nuestra hormona del sueño, cuando oscurece. La gente medieval recibía una dosis pura y sin diluir de esta medicina natural para dormir todas las noches. Sus cuerpos no se confundieron con la luz azul de las pantallas, que puede suprimir la producción de melatonina hasta en un 85% según estudios recientes. Los textos médicos medievales muestran que los médicos entendían la conexión entre la oscuridad y el buen dormir, incluso si no sabían nada sobre la melatonina. Aconsejaron a los pacientes con problemas de sueño que se aseguraran de que sus dormitorios estuvieran lo más oscuros posible. Un médico escribió que el sueño llega mejor a quienes abrazan la oscuridad como una manta cálida. Poético y científicamente preciso, aunque no supiera por qué. La oscuridad moldeó la sociedad medieval de maneras interesantes.
Las ciudades tenían toques de queda estrictos, no solo por seguridad, sino porque las actividades que requerían precisión visual simplemente no podían realizarse después del anochecer. A los trabajadores y a las artesanías detalladas como el bordado o la iluminación de manuscritos se les prohibía trabajar después del atardecer para evitar la fatiga visual y mantener la calidad. La oscuridad también afectó al comercio. Muchas ciudades tenían precios oscuros específicos para ciertos productos. Los artículos cuestan más si necesitas comprarlos después del atardecer simplemente por las velas adicionales que se necesitan para realizar el negocio. Algunos comerciantes se especializaban en el comercio nocturno, cobrando precios elevados por suministros de emergencia después del anochecer. Pero quizás el aspecto más interesante de la oscuridad medieval fue cómo la gente se adaptó a ella. Desarrollaron todo un mundo sensorial que los humanos modernos hemos perdido en gran medida. La gente podría identificar a otros por sus pasos, distinguir entre diferentes animales en completa oscuridad y navegar por espacios familiares utilizando únicamente el tacto y el sonido. En el siglo XV, los serenos describían que podían determinar la hora de la noche mediante los sonidos de diferentes insectos y pájaros. La oscuridad afectó incluso a la arquitectura. Los constructores medievales diseñaron casas con ingeniosos patios de luz y ventanas ubicadas estratégicamente para maximizar la luz natural durante el día. Utilizaron yeso de color claro en las paredes interiores para reflejar y amplificar la poca luz disponible. Algunas casas adineradas tenían nichos especiales llamados copas de luz, huecos curvos que ayudan a reflejar y amplificar la luz de una sola vela. Los monasterios medievales tomaban la oscuridad particularmente en serio. Los registros monásticos muestran sistemas elaborados para mantener la oscuridad en los dormitorios. Algunos monasterios incluso tenían guardianes de la oscuridad designados, cuyo trabajo era garantizar que ninguna luz no autorizada perturbara el sueño de los monjes. Estos guardianes del sueño medievales patrullaban los pasillos, atentos a cualquier luz de vela que pudiera interrumpir el ciclo natural del sueño. El valor de la oscuridad estaba tan arraigado en la cultura medieval que muchas ciudades tenían leyes que la protegían. La contaminación lumínica no solo se consideraba un desperdicio, sino que era ilegal. Los registros de varias ciudades europeas muestran multas por iluminación innecesaria fuera de ciertas horas. En 1486 se declaró que quien desperdicia luz durante la noche roba el sueño a sus vecinos, un concepto que nuestras modernas ciudades brillantemente iluminadas deberían reconsiderar. Esta profunda oscuridad tuvo efectos profundos en la calidad del sueño. Sin luz artificial que prolongara sus días, la gente medieval normalmente pasaba entre 6 y 8 horas en oscuridad natural antes siquiera de intentar dormir. Este periodo prolongado de oscuridad ayudó a sus cuerpos a acumular importantes reservas de melatonina, lo que condujo a un sueño más profundo y reparador. Los registros hospitalarios de la época muestran que las salas de curación estaban diseñadas para ser particularmente oscuras. Las ventanas fueron ubicadas cuidadosamente para evitar que la luz de la mañana perturbara el descanso de los pacientes y se utilizaron cortinas gruesas para mantener la oscuridad incluso durante el día para aquellos que la necesitaban. Los médicos medievales observaron que los pacientes en habitaciones más oscuras generalmente se recuperaban más rápido, aunque lo atribuyeron a las propiedades calmantes de la sombra más que a los beneficios biológicos que ahora comprendemos. Cuando la suave oscuridad de las noches medievales dio paso a nuestro mundo iluminado artificialmente, perdimos algo profundo, la experiencia de la verdadera oscuridad natural y sus beneficios para el sueño. Sin embargo, había otro elemento del sueño medieval que trabajaba en conjunto con esta oscuridad para crear condiciones perfectas para dormir. La privacidad en la época medieval significaba algo completamente diferente de lo que significa hoy. Si bien a nosotros nos puede resultar reacios a la idea de compartir nuestra cama con extraños, la gente medieval no pensaba lo mismo. De hecho, compartir la cama no era algo habitual. Era algo esperado, práctico y, a veces, incluso legalmente requerido. Había un posadero en York que fue multado por dar camas separadas a los viajeros cuando su posada no estaba llena. La decisión del magistrado declaró que es contrario a la costumbre y un desperdicio de buena leña calentar varias habitaciones cuando los invitados pueden compartir el calor. La hospitalidad medieval significaba literalmente estar juntos, te gustara o no.
Hablemos de abrazos obligatorios. Un comerciante se quejó de que lo emparejaran con un roncador tan vigoroso que podía despertar a los muertos. Aunque la respuesta del posadero fue simplemente cobrarle un extra por tener la cama para él solo. La primera tarifa de cancelación de ruido de la historia. Los beneficios prácticos de compartir la cama iban más allá de simplemente mantenerse caliente. Las casas medievales no se calentaban como las modernas. La mayoría de las habitaciones no tenían ninguna fuente de calor. La calefacción principal provenía del calor corporal compartido y la gente desarrolló sistemas sofisticados para maximizarlo. Las guías domésticas de la época describen la disposición ideal de los durmientes, con los más pequeños, que generaban el mayor calor corporal, ubicados en el medio. Los niños eran esencialmente bolsas de agua caliente medievales. Los monasterios contaban con instalaciones para dormir particularmente bien documentadas. Sus registros de dormitorio muestran que los monjes dormían de 2 a 3 por cama con reglas estrictas sobre mantener la distancia adecuada y la dignidad. Las normas de un monasterio incluían una multa por vagabundeo nocturno excesivo, presumiblemente para los monjes que no podían permanecer quietos mientras dormían. Hermano Tomás, por favor controla tus extremidades o enfrentarás consecuencias espirituales. La práctica también afectó al diseño de muebles. Las camas medievales eran más grandes que las modernas y estaban construidas para acomodar a varias personas. Una cama de comerciante estándar del siglo XV medía normalmente 2,4 metros de ancho, suficiente para que 4 adultos durmieran cómodamente. Las camas también eran más cortas porque la gente a menudo dormía parcialmente sentada, creyendo que estar completamente acostado fomentaba las malas pesadillas. Cuando tus pesadillas podían implicar una auténtica plaga, sentarte parecía razonable. Este dormir en comunidad tuvo efectos sociales interesantes. En la cama compartida se produjeron conversaciones y se llegaron a acuerdos, lo que sugiere que estos espacios para dormir compartidos también eran lugares importantes para la unión social y las discusiones de negocios. En 1478, se decidió basándose en el testimonio de alguien que escuchó una conversación crucial mientras compartía una cama en una posada. El dispositivo de escucha original era simplemente otra persona bajo las sábanas. Los lugares donde dormían los niños eran especialmente comunitarios. En lugar de tener sus propias habitaciones, los niños normalmente dormían en grupos grandes, a menudo en la misma cama. Se creía que esta práctica ayudaba con todo, desde la calidez hasta el desarrollo del carácter. Las guías de crianza medievales sugerían que los niños que dormían solos podían volverse egoístas o temerosos. Nada construye el carácter como ser pateado por 6 hermanos toda la noche. La práctica no estuvo exenta de desafíos. Numerosas quejas sobre situaciones en las que compartir la cama salió mal. Desde mantas robadas hasta patadas de medianoche. Había un comerciante que demandó a una posada porque su compañero de cama cantaba canciones marineras mientras dormía con tal vigor que no le permitía descansar. El primer caso documentado de trastorno del canto durante el sueño. Algunos desarrollaron soluciones creativas a los problemas comunes de compartir la cama. Algunas cámaras para roncadores establecidas, habitaciones especiales para personas que duermen particularmente ruidosamente. Otros tenían sistemas para emparejar a los viajeros según sus hábitos de sueño. Algo así como una versión medieval de la búsqueda de compañeros de habitación. Señor, según nuestros registros, usted es un tirador de mantas, por lo que lo hemos emparejado con un radiador de calefacción al que no le importa. Los registros gremiales revelan que algunas profesiones tenían costumbres específicas de compartir la cama. Los panaderos que necesitaban levantarse muy temprano solían ser emparejados en grupos. Un panadero señala que los miembros deben buscar la compañía de sus compañeros de trabajo a la hora de dormir, para que el que se levanta temprano no perturbe el descanso del que duerme tarde. La hermandad de los panaderos unida en masa y dormitando. La práctica de compartir la cama también influyó en la arquitectura. Muchas casas medievales se construyeron con grandes dormitorios compartidos en lugar de dormitorios individuales. Estas habitaciones a menudo tenían múltiples chimeneas y sistemas de ventilación cuidadosamente planificados para mantener el aire fresco para muchos durmientes.
Los registros arquitectónicos de la época muestran que las casas de los comerciantes adinerados normalmente tenían un dormitorio grande en lugar de varios más pequeños. El plano de piso abierto original era en realidad un plano de dormitorio abierto. Curiosamente, los textos médicos medievales sugieren que dormir compartido se consideraba beneficioso para la salud mental. Varias guías médicas recomiendan la comodidad del descanso compartido como tratamiento para la melancolía o la ansiedad. Un médico escribió que el sueño solitario genera pensamientos solitarios, mientras que el sueño compartido genera paz compartida. La primera terapia del sueño consistía simplemente en añadir más personas a tu cama. El fin de la costumbre generalizada de compartir la cama se produjo gradualmente con los cambios en la arquitectura y la calefacción. A medida que los dormitorios privados se hicieron más comunes y las casas se calentaron mejor, la práctica comenzó a desaparecer. Sin embargo, en realidad, las personas informaron que dormían peor después de cambiar a camas privadas. Extrañaban el calor y la compañía a los que estaban acostumbrados. Los primeros casos del síndrome del nido vacío pueden haber sido el síndrome de la cama vacía. Aunque hoy en día pueda parecernos extraño compartir la cama con desconocidos, para la gente de la época medieval probablemente nuestra insistencia en dormir solos resultaría igualmente extraña. Pero el confort del sueño medieval implicaba mucho más que compartir el calor corporal. Antes de los colchones con viscoelástica y con cubierta acolchada, la gente medieval dormía en algo mucho más simple y posiblemente mejor para sus espaldas. La mayoría de las camas medievales consistían en un marco de madera relleno de paja fresca, conocida como paja de paja. Si bien puede parecer primitivo, esta elección de ropa de cama tenía algunos beneficios notables. Los relatos domésticos del siglo XV revelan el ritual estacional del cambio de paja. Cada cosecha traía paja fresca para la cama, y la paja vieja se reciclaba como alimento para animales o mantillo para jardín. Los hogares más ricos cambiaban su paja con mayor frecuencia. Los registros de una familia noble muestran reemplazos mensuales de paja, señalando que la paja fresca trae sueños frescos. La paja no fue simplemente arrojada a un montón. Hacer la cama era todo un arte. Los fabricantes de camas profesionales mostraron instrucciones detalladas sobre cómo colocar y disponer la paja para crear diferentes niveles de firmeza. Algunos fabricantes de camas se hicieron famosos por su técnica, y en el siglo XV un artesano conocido como Tomás el Suave cobraba precios elevados por sus servicios. Estos colchones de paja resultaron sorprendentemente adaptables. Durante los veranos calurosos, la paja se puede compactar sin apretar para mejorar la circulación del aire. En invierno, un embalaje más compacto proporciona un mejor aislamiento. Algunos hogares conservaban distintos tipos de paja para las distintas estaciones. Paja de trigo para el verano y paja de centeno para el invierno. Los registros médicos de la época sugieren que estas firmes camas de paja podrían haber sido más saludables que nuestros modernos colchones ultra suaves. Los médicos medievales observaron menos quejas de dolor de espalda entre sus pacientes. La gente medieval más rica tenía alternativas. Los colchones de plumas existían, pero traían consigo sus propios problemas. Una familia noble se quejó de la guerra perpetua con las chinches que se alimentan de nuestras plumas. Otro relato describe a un comerciante que volvió a la paja después de que su costosa cama de plumas se convirtió en un reino de pulgas. El mantenimiento de los lechos de paja creó su propia economía. Los torneros profesionales visitaban los hogares para esponjar y reorganizar la paja, garantizando un desgaste uniforme. Estos artesanos también controlaban la presencia de visitantes no deseados. Los registros de costos mostraron que las camas de paja eran notablemente económicas. Un año de paja fresca cuesta aproximadamente lo mismo que 2 días de salario de un trabajador promedio. Compare esto con los colchones de plumas, que podrían costar varios meses de salario. Un divertido caso judicial de 1467 involucra a un hombre que intentó pagar sus impuestos con una cama de plumas ligeramente usada, a lo que el recaudador de impuestos se negó rotundamente. El tipo de paja utilizado era de gran importancia. La paja de trigo se consideró la mejor, seguida del centeno. Se evitó la paja de avena porque tendía a atraer ratones.
Un dicho medieval advertía que la paja de avena en la cama atrae invitados de 4 patas. A veces, los comerciantes astutos intentaban vender paja de calidad inferior como si fuera paja de trigo de primera calidad, lo que llevó a la creación de inspectores de paja en algunas ciudades. Las innovaciones en el diseño de camas de paja muestran ingenio medieval. Algunas camas tenían múltiples capas de diferentes tipos de paja, creando lo que podríamos llamar el primer colchón híbrido del mundo. Otras incluían hierbas aromáticas entre las capas, lavanda para la relajación, menta para ahuyentar las plagas y romero, que se creía que prevenía las pesadillas. La práctica también influyó en el lenguaje. Muchas frases comunes tienen su origen en la terminología de los lechos de paja. Hacerse un favor, obviamente, se refiere a irse a la cama, pero en su origen describía el centro de un colchón de paja bien apiñado, y aguja en un pajar probablemente provenía de la temida experiencia de perder una aguja de coser en la cama. Los monasterios ofrecen directrices detalladas para el mantenimiento de las camas. Un monasterio exigía la rotación semanal de la paja y establecía normas adicionales sobre su correcta eliminación. Creían que la paja vieja debía quemarse en lugar de reutilizarse, ya que podría conservar fragmentos de sueños que sería mejor devolver al cielo. Quizás una forma temprana de reciclaje espiritual. Los hospitales medievales tenían sus propias especificaciones para las camas de paja terapéuticas. Utilizaban diferentes densidades de paja para diferentes dolencias. Más suave para pacientes con fiebre, más firme para aquellos con problemas de espalda. Algunos hospitales incluso mantienen jardines de paja especiales donde cultivan tipos específicos de granos exclusivamente para la cama. Un caso controvertido involucró a un fabricante de camas acusado de mezclar caña de río con su paja para aumentar sus ganancias. El juez le ordenó dormir sobre su propia creación durante un mes como castigo, una sentencia que probablemente lo dejó con un sentimiento de irritación respecto a sus prácticas comerciales. La sencilla practicidad de la ropa de cama de paja complementaba perfectamente los hábitos de sueño medievales. La naturaleza transpirable de la paja significaba que quienes dormían se mantenían frescos en verano y, cuando se combinaba con el calor corporal compartido, cálidos en invierno. Incluso el sutil crujido de la paja al moverse se consideraba beneficioso. Un texto médico sugiere que proporcionaba una suave canción de cuna para quienes tenían problemas para dormir. Aunque con el tiempo los nobles optaron por las camas de plumas como símbolo de estatus, muchos continuaron conservando una cama de paja para el verano o para los momentos en que les molestaba la espalda. Este sencillo enfoque de la ropa de cama combina perfectamente con su forma amable de comenzar cada día. Mucho antes de los estridentes pitidos de los despertadores, la gente medieval dominaba el arte de despertarse de forma natural. Su secreto es que no lucharon contra los ritmos naturales de su cuerpo, trabajaron con ellos. En lugar de obligarse a despertarse en momentos arbitrarios, dejan que el sol, los sonidos y sus propios relojes internos los guíen. Un intrincado sistema de campanas matutinas que servía como cronometrador de la comunidad. A diferencia de las alarmas modernas que te despiertan con un sobresalto, estas campanas seguían patrones predecibles que los cuerpos de las personas aprendieron a anticipar. La primera campana sonaba al amanecer, ya fueran las 4 de la mañana en verano o las 7 de la mañana en invierno. Pero la gente medieval no solo confiaba en las campanas. Tenían una impresionante variedad de métodos naturales para despertarse. La cría de gallos no era una actividad exclusiva de los granjeros. Los registros municipales muestran que los hogares urbanos a menudo tenían gallos específicamente como relojes despertadores vivientes. Un comerciante demandó a su vecino porque su gallo estaba excesivamente entusiasta y cantó 1 hora antes que los demás. El cuerpo medieval parecía adaptarse bien a este sistema natural de vigilia. Una guía médica señala que quienes se despiertan con el sol salen con la mente más clara que quienes se despiertan por medios artificiales. Puede que no entendieran los ciclos del sueño, pero se toparon con una verdad fundamental sobre los patrones naturales de vigilia. Los registros de los monasterios proporcionan información fascinante sobre las prácticas naturales de vigilia. Los monjes desarrollaron un sistema llamado despertar gradual, en el cual comenzaban a moverse aproximadamente 1 hora antes de que necesitaran levantarse. El primer monje que se despertaba comenzaba con actividades suaves,
pasos suaves, oraciones silenciosas que gradualmente despertaban a los demás. La regla de un monasterio elogiaba específicamente al que se levanta con gentileza y despierta a sus hermanos con amabilidad. La práctica del despertar natural también influyó en la arquitectura. Los constructores medievales ubicaban las camas para captar el sol de la mañana y las habitaciones para dormir a menudo miraban hacia el este. Algunas casas ricas tenían ventanas especiales diseñadas para dirigir la primera luz hacia los rostros de los durmientes. Las ventanas estaban ubicadas estratégicamente para captar el coro matutino de los pájaros, el despertador más suave de la naturaleza. Horario laboral adaptado a este patrón natural de vigilia. En lugar de horarios de inicio rígidos, las jornadas laborales medievales comenzaban cuando los trabajadores llegaban naturalmente, generalmente una hora después del amanecer. Se muestra cómo los horarios de inicio son flexibles en función de las estaciones y la luz natural. La ausencia de horarios estrictos para despertarse creó patrones sociales interesantes. Menos disputas relacionadas con la mañana de lo que se podría esperar. Cuando todo el mundo funcionaba según el tiempo natural, llegar tarde tenía un significado diferente. Un juez desestimó un caso sobre la tardanza matutina, afirmando que el sol y la preparación del cuerpo, no el reloj, determinaban el momento adecuado para comenzar. Los padres medievales también tenían diferentes preocupaciones sobre el sueño de sus hijos. En lugar de luchar para despertar a los niños para ir a la escuela, los niños medievales normalmente comenzaban sus días de forma natural. La enseñanza a menudo comenzaba en horarios variables, especialmente en invierno. Incluso la guerra se adaptó a los patrones naturales de vigilia. Los registros militares muestran que los ejércitos a menudo retrasaban los movimientos matutinos hasta que las tropas se despertaban naturalmente. Las memorias de un comandante dicen que los soldados que se despiertan por su propia voluntad luchan mejor que aquellos que son sacudidos. Aunque añadió que esta práctica hacía que los ataques sorpresa al amanecer fueran especialmente efectivos. El sistema de vigilia natural no estuvo exento de desafíos. Algunos trabajos requerían horarios de inicio específicos y tempranos, como los panaderos, que necesitaban horas antes del amanecer para tener el pan listo al amanecer. Estos trabajadores desarrollaron soluciones creativas, como acostarse más temprano o utilizar múltiples periodos de sueño más cortos. A los pacientes se les permitió despertarse de forma natural a menos que el tratamiento médico exigiera lo contrario. Las directrices de un hospital prohibían específicamente despertar a los pacientes dormidos, señalando que el cuerpo se cura mejor cuando se despierta por su propia voluntad. Esta forma natural de despertarse implicaba que la gente medieval rara vez experimentaba ese pánico moderno tan familiar de dormir demasiado. Sin el concepto de llegar tarde, el sueño era más tranquilo. Un dicho medieval lo expresa bien. El sol nunca deja de despertar a quienes confían en él. La suave transición del sueño a la vigilia no era el único aspecto natural del sueño medieval. Esta gente tenía otros trucos bajo la manga, trucos que venían directamente de sus jardines. En lugar de pastillas para dormir, la gente recurría a remedios herbales cuidadosamente elaborados y respaldados por generaciones de experiencia práctica. Estas no eran plantas puestas al azar. Los curanderos medievales habían desarrollado sofisticadas combinaciones de hierbas para diferentes tipos de problemas de sueño. En el siglo XV se descubrieron jardines del sueño detallados donde los monjes cultivaban combinaciones específicas de hierbas. Un jardín particular en Yorkshire contenía 15 variedades diferentes de plantas que estimulan el sueño. El monasterio muestra cómo suministraban estas hierbas a la comunidad local con una nota divertida sobre un comerciante que afirmaba que su manzanilla era mejor que cualquier sermón para hacerlo dormir. La comodidad de la noche proporciona detalles intrincados sobre los remedios para dormir. Su autor, un monje, documentó cientos de combinaciones de hierbas con instrucciones de cosecha y resultados para los pacientes. Estaba particularmente orgulloso de su mezcla de sueños pacíficos, que combinaba lavanda, manzanilla y una hierba misteriosa a la que llamaba aliento de estrellas. Probablemente se trata de un bombardeo moderno. La lavanda encabezó la lista de ayudas populares para dormir, pero no solo como un aroma agradable. Los curanderos medievales lo utilizaban en combinaciones específicas.
Lavanda mezclada con pétalos de rosa para el insomnio relacionado con la ansiedad o con manzanilla para quienes tienen pensamientos acelerados durante la noche. El cuaderno de un boticario contiene una queja sobre clientes que intentan regatear los precios de la lavanda, señalando que gastarán una fortuna en cerveza, pero ahorrarán centavos en un sueño tranquilo. La preparación de estos remedios seguía reglas estrictas. Los herbolarios recogían ciertas plantas solo a la luz de la luna, creyendo que esto mejoraba sus propiedades favorecedoras del sueño. Otros tenían que ser cosechados en épocas específicas del año. Un herbolario multado por recolectar raíz valiría en primavera en lugar de en otoño, cuando supuestamente era más potente. Los hogares medievales a menudo tenían sus propios jardines con remedios para dormir. La gente común cultivaba hierbas simples como manzanilla y menta, mientras que las familias ricas mantenían jardines elaborados con raras plantas que estimulaban el sueño. El jardín de una familia noble contiene exóticos omníferos importados desde lugares tan lejanos como Constantinopla, aunque su mayordomo observó que la manzanilla común funciona igual de bien. Si mi señora lo admitiera. Las bolsitas de almohada eran especialmente populares. La gente rellenaba pequeñas bolsas de tela con hierbas secas y las colocaba dentro de sus fundas de almohada. Diferentes combinaciones sirven para diferentes propósitos. Lúpulo y lavanda para un sueño profundo, romero y menta para quienes necesitan despertarse temprano. Un inventario enumera bolsitas para dormir para los ricos que contienen exactamente las mismas hierbas que las normales, solo que en bolsas más elegantes y al triple del precio. En los hospitales, las diferentes salas se perfumaban con hierbas específicas dependiendo de las condiciones de los pacientes. En la sala de fiebre se utilizaban hierbas refrescantes como la menta, mientras que en la sala de recuperación se utilizaba lavanda calmante. Otro texto medieval notable, La vigilia nocturna del herbolario, detalla preparaciones específicas para diferentes tipos de dificultades del sueño. Para quienes no podían conciliar el sueño, recomendaba un té caliente de manzanilla y pasionaria. A los que se despertaron demasiado temprano se les recetó una mezcla más fuerte de valirio y lúpulo. La guía incluso incluyó una sección sobre hierbas para quienes hablan mientras duermen, aunque señaló que a veces las historias son demasiado entretenidas para curarlas. Algunos remedios combinan hierbas con acciones específicas. En 1478 recomienda cepillar suavemente las sienes con aceite infusionado con romero mientras se recitan oraciones tranquilizadoras. Otra sugerencia es lavarse los pies con agua de lavanda antes de acostarse. Aunque un médico señala que el beneficio podría provenir más del lavado de los pies que de la lavanda. El comercio de hierbas para dormir creó su propia economía. Los recolectores de hierbas especializados abastecerían los mercados y las boticas. Los secadores de hierbas profesionales también desempeñaron un papel crucial, ya que las hierbas secadas adecuadamente eran esenciales para su uso en invierno. Estas tradiciones a base de hierbas resultaron notablemente eficaces para la mayoría de los problemas del sueño. Hay una nota guía del médico que dice: el sueño llega fácilmente a quienes confían en los remedios de la naturaleza en lugar de luchar contra la noche. Los monasterios incluso desarrollaron versiones tempranas de clínicas del sueño donde la gente podía quedarse durante algunas noches para descansar asistido con hierbas. Estos retiros para dormir combinaban remedios herbals con un entorno tranquilo y horarios regulares. Personas que viajan desde distancias de hasta 50 millas para recibir tratamiento para dormir. Aunque notaron que el viaje en sí los agota lo suficiente como para asegurar un buen descanso. Si bien estos suaves tratamientos a base de hierbas ayudaban a la gente medieval a dormir, otro aspecto de su rutina diaria hacía que conciliar el sueño fuera aún más fácil. Comer bocadillos tarde por la noche simplemente no era algo común en los tiempos medievales. No porque no quisieron, sino porque no pudieron. Sin refrigeración ni luz artificial, comer después del atardecer se convirtió en una tarea más problemática de lo que valía la pena. Esta limitación, aunque nacida de la necesidad, en realidad proporcionó a la gente medieval una ventaja significativa en lo que respecta a la calidad del sueño. Los hogares medievales seguían patrones estrictos en cuanto a los horarios de las comidas. La comida principal, llamada cena, normalmente tenía lugar alrededor del mediodía.
A última hora de la tarde, mucho antes del atardecer, se sirvió una cena más ligera. En 1465, la cena tenía lugar en el punto más alto del sol, y la cena, cuando las sombras crecían el doble de largas que los objetos que las proyectaban, eran indicadores naturales de que las comidas estaban adecuadamente espaciadas. Imagínese intentar explicar ese sistema de cronometraje a alguien que usa un Apple Watch. Una disputa particularmente divertida involucró a un posadero acusado de servir comida a horas intempestivas. En su defensa, los invitados eran viajeros procedentes de España que no conocían los horarios adecuados para las comidas cristianas. El juez dictaminó que incluso los estómagos extranjeros deben seguir las costumbres locales. Quizás el primer ejemplo de cuando en Roma se come cuando comen los romanos. Los médicos medievales observaron que los pacientes que comían tarde a menudo sufrían de problemas de sueño y sueños extraños. Una guía médica advierte contra llenar el estómago cuando el sol se ha retirado, afirmando que ello puede provocar desde pesadillas hasta indigestión. Otro médico afirmó que los que duermen tarde se levantan tarde y su mente permanece nublada como la niebla de la mañana medieval porque no eres tú cuando tienes hambre a medianoche. Las cocinas de los monasterios se adherían estrictamente a los horarios de comidas alineados con la luz del día. La campana de la tarde que anunciaba la última comida del día no tenía por único motivo una observancia religiosa. Fue un punto de corte práctico para el personal de cocina. Una regla establecía explícitamente que cuando suenan las vísperas, los fuegos deben apagarse sin importar quién permanezca con hambre. Hablemos de una estricta política de cierre de cocina. Ninguna cantidad de ojos de cachorro te conseguirán un bocadillo a altas horas de la noche. Los trabajadores seguían reglas similares. Los artesanos y trabajadores tomaban su comida principal durante el descanso del mediodía y una comida más pequeña antes de regresar a casa. Un gremio de carpinteros incluso multa a sus miembros por comer demasiado cerca de la hora de acostarse, señalando que un estómago lleno hace que las manos sean torpes por la mañana. Imagínate perder el salario de un día porque no pudiste resistirte a comer una pierna de cordero a medianoche. Las cocinas de los monasterios se adherían estrictamente a los horarios de comidas alineados con la luz del día. La campana de la tarde que anunciaba la última comida del día no tenía por único motivo una observancia religiosa. Fue un punto de corte práctico para el personal de cocina. Una regla establecía explícitamente que cuando suenan las vísperas, los fuegos deben apagarse sin importar quién permanezca con hambre. Hablemos de una estricta política de cierre de cocina. Ninguna cantidad de ojos de cachorro te conseguirán un bocadillo a altas horas de la noche. Los trabajadores seguían reglas similares. Los artesanos y trabajadores tomaban su comida principal durante el descanso del mediodía y una comida más pequeña antes de regresar a casa. Un gremio de carpinteros llegó incluso a multar a sus miembros por comer demasiado cerca de la hora de acostarse, señalando que un estómago lleno hace que las manos sean torpes por la mañana. Imagínate perder el salario de un día porque no pudiste resistirte a comer una pierna de cordero a medianoche. La prohibición de comer tarde creó costumbres sociales interesantes. Las reuniones nocturnas se centraban en la conversación y el entretenimiento más que en la comida. Los anfitriones que ofrecían algo más que bebidas ligeras después del atardecer eran considerados ostentosos o algo desconsiderados y se les advertía que las visitas nocturnas eran para confraternizar, no para festejar. El equivalente medieval de ya comimos. Gracias. Las prácticas de almacenamiento y preparación de alimentos refuerzan estos patrones de alimentación. Sin formas confiables de mantener los alimentos frescos o calentarlos fácilmente, preparar comidas tardías era poco práctico. Por lo general, los fuegos se dejaban encendidos durante la noche después de la cena, y reiniciarlos era demasiado trabajo solo para una merienda. Algunas casas señoriales incluso tenían reglas sobre cuándo se podía encender y apagar el fuego en la cocina, con sanciones estrictas para quienes cocinaban sin autorización. Es posible que el origen de la frase no merezca la pena. Las cocinas medievales fueron diseñadas para la preparación programada de comidas a gran escala. La ausencia de utensilios de cocina individuales de fácil uso hizo difícil la preparación improvisada de comidas. No podía simplemente meter algo en el microondas o pedir DoorDash del castillo vecino.
Los comerciantes viajeros frustrados a menudo llegaban al local después del atardecer solo para que les ofrecieran una taza de cerveza y los meseros afirmaban firmemente que las cocinas, como los pollos, deben descansar cuando sale el sol. Una versión medieval de señor, este es un Wendy's y cerramos hace 10 minutos. Las comunidades rurales siguieron los ritmos naturales aún más estrictamente. La última comida del día coincidió con la recogida de los animales para pasar la noche. Esta disposición práctica significaba que, cuando terminaban las tareas de la tarde, la cocina ya hacía tiempo que estaba fría. Las vacas fueron acostadas antes de que los humanos pudieran siquiera pensar en un refrigerio antes de dormir. Sin una digestión nocturna que perturbara su descanso, la gente medieval normalmente dormía más profundamente. Los pacientes que siguieron los horarios de comida habituales aparentemente se recuperaron más rápido que aquellos que comieron irregularmente. Tal vez la idea original de tomar una manzana al día en la posición solar adecuada mantiene alejado al médico. El personal de cocina medieval terminó su trabajo mucho antes del anochecer. Un cocinero declaró orgullosamente que nuestros miembros duermen tan bien como cualquiera, porque nuestro trabajo termina cuando termina el día. Aunque un aprendiz se quejó de tener que despertarse antes de que incluso los pájaros consideren el desayuno. Posiblemente la primera persona de la historia que no es mañanera. La práctica incluso influyó en la arquitectura. Las cocinas medievales solían construirse separadas de las viviendas, lo que hacía que las incursiones nocturnas en busca de comida resultaran poco prácticas. Los planes de renovación de una casa noble incluían la siguiente nota: la cocina está ubicada lo suficientemente lejos de las habitaciones para evitar vagabundeos nocturnos. Al parecer, ni siquiera los ricos podían confiar en tener una despensa cercana. Los aristócratas medievales son como nosotros. Además de promover un mejor sueño, este patrón de alimentación creó otro beneficio que la gente medieval nunca esperó. Olvídese de las costosas membresías de gimnasios. La gente medieval hacía ejercicio simplemente viviendo. La vida cotidiana en la época medieval implicaba una actividad física constante desde el amanecer hasta el anochecer, cansando naturalmente sus cuerpos y preparándolos para un sueño profundo. El día típico de un granjero era esencialmente un entrenamiento intenso de todo el cuerpo. Estos entusiastas involuntarios del fitness caminaban entre 10 y 12 millas por día simplemente trabajando en sus campos. Arar un acre de tierra significaba caminar detrás del arado durante aproximadamente 8 millas, empujando contra el suelo resistente todo el tiempo. CrossFit medieval en su máxima expresión. Los artesanos tenían sus propias rutinas de ejercicios incorporadas a sus oficios. Los herreros básicamente hacían trabajo de brazo todos los días, blandiendo martillos que podían pesar hasta 10 libras durante horas, lo que hacía que las mancuernas modernas parecieran un juego de niños. Los aprendices necesitaban al menos 3 meses para adquirir la fuerza necesaria para una jornada completa de trabajo. Y se podía reconocer a un aprendiz de herrero por su forma de caminar ligeramente torcida y sus brazos perpetuamente doloridos. Incluso los trabajos aparentemente más livianos proporcionaban ejercicio constante. Las recetas de pan medievales exigían 30 minutos de amasado continuo por tanda. El video original de entrenamiento de la parte superior del cuerpo, sin licra ni música animada. Los tejedores trabajaban en telares de pie que requerían un movimiento constante, a menudo caminando kilómetros de ida y vuelta durante un solo día de trabajo y desgastando los zapatos más rápido que un adolescente en un estirón. Las rutinas diarias de los trabajadores textiles eran particularmente exigentes. Solo la preparación de la lana implicaba horas de trabajo físico. Antes de poder hilar un solo hilo, los trabajadores tenían que limpiar, cardar y peinar la lana cruda. Un entrenamiento de brazos completo que pondría celoso a cualquier entrenador personal moderno. Los nuevos aprendices a menudo no podían levantar los brazos por encima de la cabeza después de la primera semana, lo que le daba al dolor muscular textil un significado completamente nuevo. El cambio de estaciones trajo consigo distintos tipos de exigencias físicas. La primavera significó un intenso trabajo agrícola. Cavar, arar y plantar requerían agacharse y levantar objetos constantemente. La versión de la naturaleza de una membresía de gimnasio estacional.
El verano trajo sus propios desafíos, y la producción de heno fue particularmente exigente. En 1467, la siega del heno significaba balancear la guadaña desde el amanecer hasta el atardecer. La época de la cosecha de otoño fue quizás la temporada más exigente físicamente. Trabajando contra el tiempo y el clima, la gente llevó sus cuerpos al límite. Las comunidades se reunieron para sesiones maratónicas de cosecha, atado y apilado. La clase de fitness grupal original sin los conjuntos a juego. Cuando amenazaba lluvia, los recolectores trabajaban toda la noche a la luz de la luna. Discoteca medieval, pero con más productividad y menos baile. El invierno no significa descanso. Simplemente significaba diferentes tipos de trabajo físico. Trillando el grano se necesitaban movimientos rítmicos durante horas y horas, como una versión temprana de zumba, pero con un propósito real. Cortar y transportar leña se convirtió en una necesidad diaria. Un hogar necesitaba hasta 40 libras de leña por día solo para calefacción y cocina básicas. ¿Quién necesita una membresía de gimnasio cuando hay árboles que talar? Los niños también hacían mucho ejercicio, aunque no a través de deportes organizados. Desde los 7 años, ayudaban con las tareas del hogar, como acarrear agua, recoger leña y cuidar animales. Un maestro de escuela de 1463 llegó a regañar a los padres por dejar que sus hijos jugaran demasiado en lugar de realizar un trabajo adecuado de fortalecimiento. Posiblemente el primer fanático del fitness de la historia. Los habitantes urbanos no estaban exentos de este ejercicio diario. Las ciudades tenían pocos carros con ruedas. La mayoría de las mercancías se transportaban a mano o a espaldas por calles estrechas. Los aprendices hacían regularmente 12 viajes diarios arriba y abajo de edificios de 4 pisos, transportando cargas pesadas. La máquina para escaleras original, con entrenamiento con pesas adicional incluido. Solo el transporte de agua proporcionaba un ejercicio significativo. Sin plomería interior, un hogar promedio necesitaba alrededor de 40 galones de agua diariamente. Los médicos de la ciudad observaron que los portadores de agua desarrollaban un desarrollo muscular notablemente unilateral. Los problemas medievales exigían soluciones medievales, como ejercicios específicos para equilibrar la figura desequilibrada del aguador. La nobleza, a pesar de su posición privilegiada, no podía escapar por completo de la actividad física. La caza, un pasatiempo favorito de los nobles, implicaba horas de montar a caballo, caminar y, a veces, correr. Durante cacerías de 3 días, los participantes recorrieron más de 30 millas a pie, mientras que los sirvientes de algún modo lograron duplicar esa distancia, probablemente preguntándose quién realmente estaba obteniendo el mejor resultado de esta noble búsqueda. La vestimenta medieval en sí misma fomentaba el movimiento. Sin materiales elásticos ni que se estiraran, la ropa tenía que ser lo suficientemente holgada para trabajar. Incluso los vestidos más elegantes debían poder levantarse, alcanzarse y subir escaleras. La forma de la moda medieval sigue a la función. Y función significa poder moverse realmente. Viajar significaba caminar, mucho caminar. Los comerciantes recorren un promedio de 15 a 20 millas por día a pie. Los cálculos de distancia entre ciudades venían acompañados de notas a pie de página prácticas. Restar 2 metros y viaja solo. Añade 3 y traes aprendices con dolores de pies permanentes y quejas interminables. Incluso las actividades de ocio implican movimiento. Los juegos populares incluían concursos de lanzamiento, lucha libre y baile. Las tardes de domingo a menudo se convertían en competiciones deportivas improvisadas, para gran consternación del clero local. La congregación aparentemente estaba más dedicada a sus juegos que a sus oraciones, aunque ambas actividades garantizaban un buen sudor. Esta actividad física constante tuvo un efecto secundario perfecto. Al caer la tarde, la gente medieval estaba naturalmente cansada. Sus cuerpos habían trabajado duro todo el día, lo que les permitió conciliar el sueño con facilidad. Los trabajadores físicos rara vez se quejaban de insomnio, aunque había muchas quejas de dolores musculares. Personas medievales que inventaron accidentalmente la rutina perfecta para dormir mientras intentaban sobrevivir. Pero quizá lo más interesante de la actividad física medieval no es el ejercicio en sí.
Lo poco que les preocupaba era eso. La gente medieval no necesitaba planificar sus entrenamientos ni contar sus pasos. El movimiento estaba tan profundamente entretejido en la vida cotidiana que nunca le dedicaron una segunda consideración. Los entusiastas originales del fitness funcional antes de que se pusiera de moda. Hablando de no pensar demasiado las cosas, la gente medieval tenía otro secreto para dormir bien. Hoy en día estamos obsesionados con el sueño. Lo rastreamos, lo analizamos y nos preocupamos por ello constantemente. Tengo una amiga que pasa más tiempo revisando sus estadísticas de sueño que durmiendo realmente. La ironía no pasa desapercibida en su costoso anillo de seguimiento del sueño. La gente medieval se habría reído de nuestra ansiedad por dormir moderna. Y honestamente, tendrían razón. En aquel entonces, el sueño no era un proyecto que gestionar ni una habilidad que dominar. Fue solo dormir. Nadie en la época medieval permanecía despierto preguntándose si estaba teniendo suficientes ciclos REM o si su nivel de sueño sería lo suficientemente bueno como para presumir de él en el mercado al día siguiente. No tenían entrenadores de sueño, podcasts sobre el sueño ni talleres de optimización del sueño. Solo tenían oscuridad, cuerpos cansados y el sentido común para utilizar ambos. Un detalle fascinante de los registros de un comerciante muestra lo poco que les importaba el sueño. Entre notas sobre los precios de la lana y las entregas de pan, mencionó casualmente haber dormido donde y cuando podía durante sus viajes, a veces en camas, a veces en bancos y una vez bastante cómodamente sobre un saco de grano. No se menciona el número de hilos ni el grado de firmeza de las almohadas. De hecho, describe cómo los distintos tipos de sacos de grano ofrecían distintos niveles de comodidad, siendo preferible el trigo a la cebada. Los mejores consejos para viajar a la Edad Media. El enfoque medieval del sueño era maravillosamente simple. Cuando estás cansado, duermes. Cuando no estás, estás despierto. Un concepto revolucionario, ¿verdad? No necesitaban una aplicación que les dijera que estaban cansados. Sus cuerpos hicieron ese trabajo muy bien. Los monasterios medievales muestran a monjes a veces cabeceando durante las oraciones nocturnas. Y en lugar de luchar contra ello, simplemente se toman una siesta rápida. La solución de Abbot fue mover a los monjes soñolientos más cerca del frente, donde podían ser despertados suavemente cuando fuera necesario. Un monasterio incluso menciona a un monje particularmente inteligente que desarrolló un sistema de sutiles empujoncitos con el codo para mantener despiertos a sus hermanos durante servicios importantes. Esta actitud relajada hacia el sueño en realidad les ayudó a dormir mejor. Las investigaciones modernas sobre el sueño muestran que la ansiedad relacionada con el sueño es una de las principales causas de los problemas del sueño. Cuanto más te preocupas por no dormir, más difícil te resultará dormir. Un problema que la gente medieval simplemente no tenía. Estaban demasiado ocupados viviendo como para preocuparse por dormir. Tomemos la historia de un tabernero medieval que llevaba un registro de las quejas comunes. Si bien hubo muchas quejas sobre camas duras, gallos ruidosos y viajeros que roncaban, no hubo una sola mención al insomnio. Ninguna persona exigiendo una almohada especial o quejándose de la calidad de su sueño. La mayor queja relacionada con el sueño es que la gente duerme demasiado. Y perderse el desayuno. Los registros del personal de recepción muestran más preocupación por los huéspedes que duermen demasiado que por los que duermen muy poco. Imagínese que esa es nuestra mayor preocupación a la hora de dormir hoy. Los textos médicos medievales revelan otro detalle sorprendente. Rara vez trataban los problemas del sueño. Si bien existían remedios para todo, desde dolores de muelas hasta vaso errante, los problemas de sueño apenas se mencionaban. Cuando hablaban de problemas de sueño, la receta habitual era simple. Trabaje más duro durante el día. Nada de aplicaciones de meditación, ni máquinas de ruido blanco, solo el buen y clásico agotamiento físico. Las notas de un médico medieval simplemente dicen, aquellos que no pueden dormir, que apilen heno hasta que sus brazos se sientan pesados. Material directo y eficaz, aunque no precisamente de tratamiento de spa. Algo realmente interesante es que la gente medieval tenía nombres para diferentes tipos de descanso. No solo durmieron. Dormitaban, echaban la siesta y dormitaban.
Cada tipo de descanso cumple su propia finalidad. Entendieron algo que nosotros habíamos olvidado. No todo descanso necesita ser un sueño profundo. A veces, un momento de tranquilidad junto al fuego era tan refrescante como una siesta. Estos diferentes niveles de descanso eran tan normales que los escritos medievales a menudo mencionaban personas que tomaban descansos de pie mientras trabajaban o dormitaban bajo el fuego durante las noches de invierno. Su actitud hacia el despertar matutino era igualmente relajada. Nadie saltó de la cama dispuesto a aprovechar el día ni se sintió culpable por ser una persona nocturna. El amanecer llegó cuando llegó y la gente se despertó cuando se despertó. A menos que fueras responsable de encender el fuego de la mansión o de ordeñar las vacas, tu horario de sueño era asunto tuyo. Los registros de un pueblo medieval muestran que diferentes artesanos comenzaban sus días a distintas horas, los panaderos antes del amanecer, pero los tejedores podían no comenzar hasta media mañana. Nadie escribió libros de productividad sobre la rutina matutina perfecta. Quizás lo más sorprendente del sueño medieval era lo poco destacable que les parecía. No era un pasatiempo, una medida de salud ni un símbolo de estatus. Nadie se jactó de su higiene del sueño superior ni escribió libros sobre el protocolo de sueño perfecto. Dormir era simplemente otra parte de la vida, como respirar o parpadear. La única vez que se mencionan los patrones de sueño en la mayoría de los registros es cuando interfieren con el trabajo o la oración. Y aún así, las soluciones eran prácticas más que complicadas. Este enfoque podría parecer demasiado simplista para nuestra sensibilidad moderna. Seguramente debe haber algo más. Pero ese es exactamente el punto. Al no convertir el sueño en un proyecto científico complicado, la gente medieval evitó muchos de los problemas de sueño que nos afectan hoy en día. No crearon problemas pensando demasiado en las soluciones. Su genio accidental consistió en tratar el sueño como algo natural y normal en lugar de algo que debe lograrse o conquistarse. Esta sabiduría medieval sobre no obsesionarse con el sueño está siendo redescubierta ahora por los expertos modernos en sueño. Están descubriendo que una de las mejores formas de mejorar el sueño es dejar de esforzarse tanto por mejorarlo. La gente medieval lo sabía desde siempre. Simplemente no necesitaban escribir un bestseller sobre ello. De hecho, la única ocasión en que la gente medieval parece haberse preocupado por el sueño era cuando alguien dormía demasiado. Considerado un signo de pereza o enfermedad. Y quizá esa fue su mayor revelación. Ese sueño sin preocupaciones no se trataba solo de cómo o dónde dormías, sino de tener una mente tan tranquila como aquellas tranquilas noches medievales.